No debemos obsesionarnos con todos los detalles más mínimos de la imagen, con todos los puntos y manchas. Sobre todo una imagen como esta o cualquier imagen antigua siempre está llena de muchas imperfecciones. Vamos a tratar de limpiar lo más posible y posteriormente aplicaremos algunos filtros para suavizar. Hay un área que es especialmente problemática en esta imagen, que es la nariz. Es como podemos ver, está llena de pequeños rayones que no son tan fáciles de restaurar. Si cogiéramos, por ejemplo, la herramienta pincel corrector puntual, por muy pequeño que pongamos el tamaño del pincel, nos va a estar generando un ruido muy extraño y nos va a distorsionar la forma de la nariz. Entonces no nos sirve en este momento esa herramienta. Vamos a echar mano de otra técnica. Lo que vamos a hacer es tomar la herramienta lazo, el lazo de selección. Vamos a hacer un trazado alrededor de la nariz que sobre un poco de espacio. Luego vamos a copiar y pegar. Tenemos que estar parados para que nos copie directamente la imagen completa de esta de aquí. Y le vamos a dar control C y control V. Como podemos ver, nos copió ese fragmento de la nariz. Si ponemos con la herramienta mover, pues nos damos cuenta que nos genera una copia de la nariz. Aquí la podemos ver. Y entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a generar otra copia más de esa nariz, y una de las capas la vamos a nombrar como suavizar y la otra como enfoque. Con estas dos capas, ¿qué es lo que vamos a hacer? En una vamos a desenfocar, a suavizar esa parte de la nariz para que esa textura desaparezca. Entonces en esta de suavizar vamos a irnos a filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano, y ya previamente había ensayado pues cuál era el radio, y entre 2 y 3 píxeles nos va a funcionar bien. Bueno, podemos ponerle 2 ya que es una parte pequeña. Le damos OK y vemos cómo se siente ya más suave esa parte de la imagen. Sin embargo, hemos perdido resolución, obviamente. Entonces, para eso vamos a hacer lo siguiente. En la otra capa de enfoque la vamos a poner por encima de la de suavizar. Y esta parte vamos a darle un efecto, un filtro de enfoque. Filtro, otro. Y vamos a seleccionar paso alto, que es un filtro de enfoque. Entonces, aquí nos muestra una previsualización de cómo va a quedar. Vamos a bajar los píxeles. La idea es que solamente me muestre el área que se va a enfocar. Puede ser algo así, un poco más tal vez. Y le damos OK. Esta imagen, esta capa, la de enfoque, debemos ponerla en modo superponer. Entonces nos ayuda a enfocar la capa de abajo. Como nos está generando como un halo aquí, como un contorno, podemos crear una máscara de capa y con un pincel negro pintamos para borrar, para difuminar esos bordes. Vamos a tomar un pincel negro, a cerciorarnos que el pincel tenga dureza 0, tamaño un poco más pequeño, y vamos a pintar aquí con negro. Parados en la capa, la opacidad al 100% en este momento, para que así se integre mejor con el resto de la imagen. Esta capa obviamente nos está generando mucho ruido todavía. Necesitamos contrastarla para que no hayan manchas blancas o grises o de otro color, sino para que sea un color más uniforme. Entonces vamos a seleccionar nuevamente la capa y vamos a ir a niveles, imagen, ajuste, niveles, y vamos a contrastar un poco esta imagen, no demasiado. Podemos mover también los tonos medios. No importa si queda un poco oscura, luego podemos bajarle la opacidad a esa capa. Le damos OK. Y esta capa le vamos a bajar, bueno, vamos a activar nuevamente las correcciones que hemos hecho.
Estas dos capas de la nariz las vamos a tener que poner por encima. Vamos a guardarlas en un grupo. Para eso seleccionamos ambas con Shift o con Control y le damos a Control G. Me crea un grupo. Este grupo lo vamos a renombrar como nariz. Vamos a poner la nariz por encima para que visualicemos realmente lo que hay. Obviamente hay que buscar que el color se integre. Esta capa de enfoque le vamos a bajar mucho más la opacidad. Alrededor de un 30%. Voy a suavizar si la podemos dejar así. Miramos cómo se ve mucho mejor ya nuestra nariz. Todavía hay correcciones que hacer, pero miren el antes y el después. Por último, con la herramienta tapón de clonar corregiremos estas manchas y estas partes donde todavía no se termina de integrar. Creo que la nariz de todas maneras está muy oscura, podríamos bajarle un poco la opacidad todavía más. Creo que a la capa de enfoque, que es la que está más oscura. La capa de suavizar está bien. Sí, la capa de enfoque está en un 30%, voy a ponerla en un 20%. Es suficiente. Y está bastante bien. Continuamos con nuestra restauración. Para continuar con la edición de la nariz, vamos a acoplar estas capas de la nariz con el resto de la imagen. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a conservar nuestras capas como están, pero vamos a con un atajo de teclado, que es Control Shift Alt E. Con ese atajo de teclado me crea una imagen acoplada de todas las capas y de todo lo que hay activo en ese momento, de todo lo que he creado hasta ese momento. Esta es esta imagen de aquí. Vamos a ponerle acoplada 1. Y si nosotros desactivamos o activamos, pues no pasa nada. ¿Y por qué no pasa nada? Porque en esta imagen se acopló toda la edición y todas las capas que hay en este momento activas se están acoplando en esta sola imagen. Entonces sobre esta capa podemos seguir trabajando. En esta capa vamos a trabajar entonces con el tampón de clonar para unificar los cambios que hicimos en la nariz. Nuevamente creamos una capa por encima para trabajar el tampón de clonar en una capa aparte para no hacer cambios destructivos sobre la imagen. Cuando trabajamos el tampón de clonar o el pincel corrector puntual en una capa aparte, debemos cerciorarnos que aquí donde dice muestras esté donde dice todas. Todas quiere decir que va a muestrear todas las capas que hay en este momento activas. O sea, ahí para abajo va a muestrear todas, porque si no, solamente tomaría muestras de la capa en donde está parada. Para hacer esta corrección de manera más sutil, vamos a bajar la opacidad del tampón de clonar. Vamos a poner entre un 30 y un 40% aproximadamente. Y vamos pintando para que se vayan integrando esas zonas que tienen como una especie de parches. Bueno, vemos que la nariz ya está mucho mejor. Aún hay partes que se deben mejorar. Para eso podemos coger un pincel mucho más pequeño. Seguimos con la herramienta tampón de clonar. Por último, vamos a dar una pasada por detalles pequeños que falta mejorar antes de seguir con nuestra edición. Intercalando, como decíamos, la herramienta tampón de clonar y pincel corrector puntual. En esta parte, como la barbilla o el pómulo, donde anteriormente habíamos usado el pincel corrector puntual y nos quedaron como una especie de manchas, estas las vamos a terminar de arreglar con el tampón de clonar. Lo vamos a hacer de la siguiente manera.
seleccionamos el tampón de clonar, cogemos un tamaño pues mucho más grande y vamos a trabajar con un tamaño mediano, tirando a grande y con una opacidad baja. En ese momento vamos a trabajar con ese 25%. Vamos a ir tomando áreas de distintas partes y como estamos trabajando con una opacidad baja, lo que vamos es a hacer es ir integrando una zona con otra. Tomamos de esta área de aquí y vamos a ir integrando con la parte de más abajo para que los colores se vayan fusionando. Al final podemos coger una opacidad mucho más baja, un 5% aproximadamente. Podría ser un pincel más grande, la dureza sí debe estar en 0. Tomamos un área y vamos pintando. Obviamente debemos estar pendientes de respetar las sombras de la imagen. Vemos que esa parte ya se suavizó, ya no se nota ese quiebre y lo mismo hacemos en la barbilla. Entonces ya saben cuál es el atajo de teclado, Control Shift Alt E nos genera esta capa donde está acoplado todo lo que se ha hecho hasta el momento. Vamos a duplicar esa capa, a generar 2 copias. Clic derecho, convertir en objeto inteligente y listo. Cuando nos sale este icono al lado de la imagen de la capa, quiere decir que se convirtió en un objeto inteligente. Un objeto inteligente es un tipo de capa sobre el que se pueden hacer cambios no destructivos, o sea que todos los filtros y los efectos y los cambios que hagamos sobre esa capa en cualquier momento pueden revertirse o pueden seguirse editando, especialmente lo que son los filtros. En este momento lo vamos a ver, en esta capa de suavizar aplicar un efecto de desenfoque. Vamos a ir a filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. Aquí me muestra la previsualización de cómo va a quedar. Ya previamente había hecho pruebas y me di cuenta que con un 3% funcionaba bastante bien, 3 píxeles de radio. Le doy OK y obviamente quedó bastante desenfocada, pero no se preocupen que vamos a lograr que eso se vea mucho mejor. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Sobre esta capa vamos a trabajar el desenfoque para que la piel se vea más suave, pero en otra capa vamos a trabajar el enfoque para que las facciones se sigan viendo definidas y lograr ese equilibrio. Como les decía, el objeto inteligente se puede seguir editando. Miren que aquí abajo me creó un filtro. El filtro está ahí, está aplicado, pero no le hizo un cambio destructivo a la imagen. Si yo le doy doble clic donde dice desenfoque gaussiano, que fue el filtro que apliqué, le doy doble clic acá y me abre el filtro y puedo seguirlo editando, o incluso podría desactivarlo o borrarlo si yo quisiera. Simplemente lo podría seleccionar y llevarlo al bote de basura y miren que el filtro se quitó y el objeto inteligente volvió a quedar, la capa volvió a quedar tal y como estaba, pero pues necesito tener esto aquí, entonces lo voy a deshacer. Entonces los objetos inteligentes nos dan esa posibilidad. Ahora vamos a trabajar sobre la otra capa, que es enfocar. También la voy a convertir primero en objeto inteligente para tener la posibilidad de seguirlo editando el filtro que voy a aplicar si fuera necesario. Le voy a dar convertir a objeto inteligente esta capa y luego le voy a aplicar un filtro de enfoque que ya lo habíamos visto previamente, que es el filtro paso alto. Entonces voy a ir a filtro, otro, paso alto. En este momento me muestra la imagen solamente en tonos de grises y a medida que voy mostrando el radio, que voy aumentando el radio, me va aumentando la cantidad de información que se muestra allí. Pero entonces yo voy a darle en un punto donde me muestre de la manera más clara posible las partes que yo quiero destacar de la imagen. Entre un 7 y 8 píxeles estaría bien. Vamos a ponerle 7, le damos OK, pero esta capa pues obviamente no se va a quedar así. Para que esta capa afecte sobre las que hay abajo y se logre el efecto de enfoque que estamos buscando, me voy a ir a los modos de fusión y le voy a poner a la capa un modo de fusión superponer.
Podría ser superponer o luz suave, generalmente esos dos funcionan bien. Entonces aquí estamos con superponer. Si nos acercamos a la imagen podemos ver que hay un mayor grado de enfoque. Bueno, pero desactivemos la de suavizar. Pero hay un mayor grado de enfoque en comparación a lo que había antes. Obviamente también se genera algo de ruido, pero para eso vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a trabajar sobre la capa suavizar. En la capa suavizar vamos a bajar un poco la opacidad porque no queremos que lo que tengamos ahí sea tanto. Podemos poner un 80%. Y en la capa enfocar vamos a crear una máscara de capa. Y esa máscara de capa la vamos a pintar de negro. La podemos simplemente invertir para que quede toda negra. Le damos control I. Y nuestra máscara en ese momento está tapando todo lo que hay en esta capa, en ese filtro. Entonces el filtro de enfocar en ese momento no se visualiza, pero entonces ustedes ya saben que si tomamos un pincel de color blanco, lo que pintemos de blanco en nuestra máscara se va a ir descubriendo. ¿Esto para qué lo hicimos? Para enfocar solamente aquellas partes de la imagen que deseamos que realmente estén enfocadas. Entonces vamos a coger nuestro pincel blanco, vamos a empezar primero con una opacidad, puede ser cercano a un 30%, y vamos a enfocar aquellas áreas que nos interesa que estén enfocadas. Entonces miren cómo cuando vamos pasando el pincel por unas áreas específicas, estas áreas se enfocan, y las áreas que siguen cubiertas por la máscara pues siguen con el filtro de desenfoque que está por acá abajo, con el suavizado, para que la piel se vea más tersa. Igual podemos bajar un poco ese filtro de suavizadora para que no tengamos una imagen tan difusa. Vamos a pasar el pincel, vamos a pintar solamente las áreas que queremos enfocar. Dándole mayor prioridad a las facciones principales del rostro, los ojos, la nariz, la boca, las cejas, también el contorno de la mandíbula. Aquí hay un error que debemos arreglar que más adelante lo corregiremos. Podemos bajar el tamaño del pincel, tal vez subir un poco la opacidad para concentrarnos en áreas específicas. Y así tenemos que hacer con toda la imagen. Los bordes de la chaqueta, bueno, y todas las partes que queremos que se destaquen. Vamos a crear por encima de todo esto una capa más vacía, y sobre esa capa vamos a trabajar con el tampón de clonar, esta vez para suavizar la piel. Vamos a coger un pincel entre mediano y grande y una opacidad bastante baja. Podemos empezar con un 20%. Vamos a tomar una muestra que esté cercana al punto de referencia y vamos a ir pintando para suavizar el área de sal, para suavizar las áreas de la piel que lo requieran. Ahora vamos a homogeneizar un poco el fondo, que no se vea tantas manchas en el fondo, y para esto vamos a crear una capa nueva. Esta capa la vamos a renombrar como fondo, y sobre esta capa vamos a pintar directamente. Primero vamos a seleccionar con nuestra herramienta cuentagotas una de las partes del fondo pues que tenga un color claro, relativamente claro, y con ese color que hemos seleccionado, con ese tono de gris, vamos a tomar nuestro pincel sobre la capa que mencionamos. Vamos a coger un tamaño grande, una dureza en 0. La idea es homogenizar el color, que no se noten los brochazos, y la opacidad debe ser bastante bajita, debe estar en 20% más o menos. Y vamos a ir pintando. Tenemos que ver un pincel incluso un poco más grande. Debemos cuidar de no pasarnos y no dañar nuestra imagen. En los bordes puedo coger un pincel más pequeño, incluso bajar más la opacidad para tener cuidado de no ir a manchar pues a la modelo, a la persona de la fotografía. No tiene que quedar absolutamente blanco, pero sí deshacernos un poco del ruido y la suciedad que había en el fondo.
Entonces vemos que el fondo, este es el antes y este es el después, ya tiene un color mucho más homogéneo, pero respeta los tonos originales. Ya para finalizar vamos a hacer algunos ajustes. Vamos a crear una capa de ajustes de curvas. Aquí al icono de capa de ajuste, seleccionamos curvas. Esta capa de ajustes la debemos poner por encima de todas las capas anteriores que hemos creado. Para este caso podemos seleccionar alguno de los ajustes por defecto que trae, de los ajustes preestablecidos que trae la capa. Nos metemos aquí y ya yo estuve revisando y esta capa de contraste medio, perdón, este ajuste de contraste medio, este ajuste preestablecido, funciona bastante bien para nuestra imagen. Igual podríamos seguirlo moviendo, seguirlo editando si fuera necesario, si quisiéramos un poco más de brillo, un poco más de sombra. Esta parte que vemos aquí, perdón, voy a volverlo a poner. Esta parte que vemos aquí en el histograma, este pico que vemos aquí son las sombras de la imagen. Ahí las hemos disminuido, las hemos bajado para contrastarlas un poco más. Y esta parte de acá, este otro pico, son las altas luces, los blancos, los tonos más claros, que se han levantado un poco para lograr un mayor contraste. Entonces se dio más énfasis en los negros y en los blancos. Cerramos nuestra capa de curvas. Igual esta capa, si quisiéramos que no fuera tan marcada su efecto, podríamos bajar la opacidad de esa capa, ponerla tal vez en un 80%, eso ya también va al gusto de cada uno de ustedes. Voy a poner entre un 80 y un 70%. Está bastante bien. Miren cómo se ha contrastado mucho más la imagen. Y otro ajuste que vamos a hacer, que también depende de la apariencia que queramos en nuestra fotografía, pero en este caso lo vamos a hacer, es recuperar el tono sepia con el que iniciamos en un principio. Si quisiéramos una fotografía en blanco y negro, pues ya terminaríamos en este punto. Pero como en este caso queremos una foto de todas maneras que tenga los valores sepia, vamos a hacer lo siguiente. En este caso ya yo me he adelantado y he creado una capa, un grupo, una carpeta que abarca, que guarda todas las capas que hemos creado. Ese grupo lo nombré restauración. Voy a cerrarlo un momento y abajo de esto pues simplemente tengo la imagen original. Vamos a desactivar un momento toda la edición que hemos hecho. Vemos la imagen original como era y vamos a tomar una muestra de color de esta imagen. Vamos a coger la herramienta cuentagotas y nos vamos a ir a uno de los tonos medios de la imagen. Tonos medios o un poco más claros puede ser. Este color ensayémoslo, creo que funcionará bien. Volvemos a activar. Miren que acabamos de cargar en nuestro selector un color sepia, como una especie de color crema, está en este momento cargado. Entonces vamos a ir a el menú de capas de ajuste y vamos a crear una capa de ajuste de color uniforme. Me crea una capa con este color. Este es el color que en un principio seleccioné de la foto original, ¿no? Damos OK. Y a esta capa de ajuste la puse por encima de todas las demás. Le voy a poner como modo de fusión para que se me combine con el resto de las imágenes. Le voy a poner el modo de fusión color. Entonces me va a colorear la imagen. Entonces miren cómo me da nuevamente el tono de la imagen. Tal vez está demasiado marcado, no quiero que sea tan fuerte. Entonces le voy a bajar un poco la opacidad a esa capa de relleno de color. Le vamos a dar un 70%. Nos da un sepia un poco más, entonces nos da un sepia un poco más equilibrado. Y listo, hemos terminado. Guardamos todo en nuestra capa, en nuestro grupo que nombramos restauración, como les dije hace un momento. Y vemos el antes y el después de nuestra imagen. Esto era antes y así es como ha quedado nuestra imagen después de ser editada. Bueno, les agradezco mucho por su atención. Espero que se animen con esta posibilidad de restaurar fotos y que lo pongan en práctica. Hasta la próxima, que estén muy bien.